veíamos que eran anemias microcíticas de acuerdo al tamaño o al volumen del eritrocito, ¿no? A ese parámetro se le llama volumen corpuscular medio. Y como te había comentado, algunos libros comentan que es de 80 a 100, otros comentan que es de 80 a 105, 80 a 95. Depende del libro que leas, depende de lo que te comente tu docente. Lo que vimos la semana pasada era que los eritrocitos eran chiquitos cuando no tenía suficiente sustrato para formar la hemoglobina. Entonces, es como, por ejemplo, ¿no? Te había comentado la clase pasada, cuando, por ejemplo, yo quiero preparar, no sé, un rico arroz con pollo y tengo solo, no sé, 10 gramos de arroz, medio pollo, entonces mi plato va a salir muy chiquitito. ¿Por qué? Porque tengo poco sustrato, pocos implementos, pocos materiales, ¿no? Entonces, igual, cuando se sintetiza el eritrocito, lo más importante del eritrocito es su hemoglobina. La globina es una proteína y el grupo hemo es al que se va a unir el hierro. Si hay poca síntesis de hemo o poco hierro que se una al hemo para formarlo, pues voy a tener una anemia microcítica, que genera que tenga poco hierro, todo lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Que habíamos visto la ferritina, el transportador, etcétera. También vimos lo del envenenamiento o intoxicación por plomo, la anemia sideroblástica, todo eso, ¿no? Y la talasemia, que es cuando la globina, la proteína, se sintetiza mal. Esto, ya. Entonces, ahora vamos con las anemias normocíticas, o sea, cuando los eritrocitos son normales, de tamaño normal. Hay dos tipos, que es la no hemolítica y hoy, no está en este gráfico, no puede ser, ya bueno. Es la no hemolítica y la hemolítica. Hemolítica. Espera, no, mejor voy a poner el gráfico donde sí está, porque si no, no voy a poder. Qué raro, qué raro. Ya, aquí está. Ya, muy bien, entonces continuemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Normocítica quiere decir que los eritrocitos tienen un tamaño normal. Y hay dos condiciones, que sea hemolítica, una anemia hemolítica y que sea una anemia no hemolítica. ¿Qué quiere decir esto? Anemia no hemolítica de tamaño normal, arregenerativa o hiporregenerativa, quiere decir que la médula ósea tiene un problema no para producir la hemoglobina, sino para formar los eritrocitos. ¿Okay? Algo le impide formar el eritrocito. O sea, la hemoglobina está chévere, se sintetiza, todo normal. El eritrocito va a tener un tamaño normal. Pero el problema es que la médula ósea, por más que quiera, no puede producir eritrocitos. Entonces van a salir poquitos eritrocitos. O sea, la persona va a tener anemia. Pero esos eritrocitos no van a tener un tamaño más grande, más chiquito, no. ¿Ok? Esto, ya, ya. Entonces, esa es la no hemolítica. La hemolítica es cuando la culpa está en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos, mis eritrocitos se comienzan a destruir, o sea, sufren hemólisis. ¿Ok? Eso significa, hemo viene de sangre y lisis viene de ruptura. ¿Ok? Entonces sufren hemólisis, se mueren los eritrocitos. Entonces, si tengo menos eritrocitos en sangre, pues anemia. ¿Y qué va a hacer la médula ósea para compensar esto? Lo que va a hacer es sintetizar más eritrocitos. O sea, va a regenerar más eritrocitos. Entonces, la anemia no hemolítica es un tipo de anemia A o hiporregenerativa, porque la médula ósea no puede producir los suficientes eritrocitos. En cambio, la anemia... Ay, perdón un minuto.
Ya, en cambio, la anemia hemolítica es aquella en la cual la médula ósea va a regenerar más eritrocitos jóvenes, ¿no? Lo que hablamos la vez pasada, los reticulocitos. Entonces, la anemia normocítica, que es por causa de hemólisis, es un tipo de anemia hiperregenerativa, ¿ya? Entonces, vamos a ver todas las no hemolíticas. Vamos a comenzar con la anemia plásica. ¿Qué es aplasia? Aplasia quiere decir que un tejido comienza a disminuir la síntesis normal de sus elementos. ¿Qué elementos sintetizan normalmente la médula ósea? Eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Entonces, en la anemia aplásica deja de sintetizar. O bien deja de sintetizar solo eritrocitos, o bien deja de sintetizar solo plaquetas, o bien deja de sintetizar solo leucocitos. O puede dejar de sintetizar todos. Cuando deja de sintetizar todos, se llamaría aplasia medular, porque la aplasia está en la médula ósea. Aplasia medular global. Global quiere decir que deja de sintetizar todas las series. La serie blanca, o sea, los leucocitos, la serie roja, o sea, los eritrocitos y las plaquetas. En cambio, aplasia medular parcial quiere decir que puede dejar de sintetizar solo una serie. Por ejemplo, puede dejar de sintetizar eritrocitos nada más, o puede dejar de sintetizar leucocitos nada más, o plaquetas nada más, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de aplasia medular. En este caso, vamos a hablar de todas las aplasias medulares que me producen anemia, o sea, que me afectan a los eritrocitos. Aquí, por ejemplo, tenemos a la quimioterapia, la radioterapia, que como sabes, son básicamente medicamentos en el caso de la quimioterapia y radiación, rayos X en el caso de la radioterapia, que lo que hacen es administrarse cuando una persona tiene cáncer. Entonces, en el cáncer, esas células malignas se deben de eliminar, se deben de necrosar, se deben de romper, se deben ir esas células malignas con la quimio y con la radioterapia. Sin embargo, estos medicamentos esta radiación no discrimina qué es cáncer y qué no es cáncer. O sea, al mismo tiempo que mata las células cancerosas, mata también a las células que son sanas en nuestro cuerpo, como por ejemplo células de la médula ósea. Entonces mata a las células precursoras de eritrocitos y se sintetizan menos eritrocitos. Drogas como por ejemplo las que generan daño medular óseo, que son las famosas quinolonas. Las quinolonas causan daño óseo, por eso es que las quinolonas no se deben dar nunca a niñitos, a gestantes, ¿ok? Nunca. ¿De qué forma las quinolonas generan esta aplasia medular? Las quinolonas, si tú recordarás por tu curso de farmacología, son medicamentos que evitan la síntesis de ADN de una bacteria. Pero las quinolonas no solo evitan la síntesis de ADN de la bacteria, sino también de las células de nuestro cuerpo. Entonces ahí las están dañando y se producen menos eritrocitos. También toxinas de bacterias, de virus, como por ejemplo el virus de la hepatitis C, hepatitis B, el citomegalovirus también, entre otros. ¿Ok? Entonces, por eso es que es muy importante evitar la exposición a estas sustancias de manera crónica. Puedes usar medicamentos de repente para un malestar, para una infección, de repente una semana, si es una infección leve, 2 semanas, si es una infección grave, pero ya usar o automedicarse estos medicamentos por mucho tiempo no es lo adecuado, te genera daño, efectos adversos. Aquí estamos viendo la imagen de cómo es una aplasia medular. Las células sanas han desaparecido y en lugar de las células sanas que tenemos, tejido blanco, que es tejido adiposo. O sea, cuando matan a mis células normales de la sangre, perdón, de la médula ósea, en lugar de ellas se depositan los adipocitos, ¿verdad? Bien, ahora esto aumenta la síntesis de eritropoyetina. ¿Por qué? Porque si tú recordarás de la clase pasada, el órgano riñón tiene células que van a sintetizar una importante hormona que se llama eritropoyetina.
Eritro viene de eritrocito y poyetina viene de poiesis, de producción. Entonces, la eritropoyetina, sintetizada por el riñón, lo que hace es estimular más a la médula ósea para producir eritrocitos. Entonces, en una anemia aplásica, efectivamente, como la médula ósea está produciendo menos eritrocitos, eso hace que el riñón libere más eritropoyetina para tratar de impulsar a la médula ósea que produzca más eritrocitos, pero no puede. Entonces, cada vez va a haber más y más eritropoyetina porque el riñón inocente piensa que tiene que mandar más estímulo, pero la médula ósea pues no puede. Entonces, ¿cómo está la eritropoyetina en una anemia plástica? Elevada. Luego vemos a la anemia por inflamación crónica. Como tú sabes, hay diversas enfermedades que nos producen inflamación crónica. Por ejemplo, la diabetes. Por ejemplo, la hipertensión. Por ejemplo, no sé, se me ocurre enfermedades tiroideas, etc. Inflamación crónica quiere decir un daño crónico que esté sufriendo mi cuerpo, mi organismo. La diabetes es una enfermedad crónica, y la hipertensión igual. ¿Okay? Entonces, como tú sabes, ante un evento inflamatorio se liberan importantes citocinas inflamatorias. ¿Okay? Es como quien dice, cuando hay un problema en mi vecindario, ¿quiénes vienen? Vienen los serenazgos, los policías. Pero estos policías, ¿cómo se comunicaron entre sí? Pues se mandaron mensajitos, ¿no? Se mandaron WhatsApp, se llamaron, no sé. Ya, esos mensajitos que se mandaron, que son como alertas, como señales, es a lo que llamamos citocinas. Son esos mensajitos que se mandan las células de defensa de nuestro cuerpo para comunicarse entre sí, para avisar que hay algo nocivo que está ocurriendo. Y una citocina que avisa, que dé el aviso, que se llama citocina inflamatoria, entonces, es la interleucina 6. También otra interleucina muy importante que no está acá es la interleucina 1. ¿Okay? Esa inflamación, esas citocinas, activan al hígado, al gran productor de proteínas, para producir proteínas como la hepcidina. Entonces, la hepcidina aumenta ante eventos inflamatorios, principalmente crónicos. La hepcidina, lo que va a hacer María es inhibir, cerrar la puerta del hierro que se llama ferro, fe de hierro, ferroportino. ¿Dónde está esa puerta? Esa puerta está en el enterocito, que es una puerta que lleva el hierro que el enterocito ha absorbido del intestino hacia la sangre. Esa es la ferroportina. Entonces, la hepcidina la inhibe. Si la hepcidina inhibe la ferroportina, el hierro no va a poder ingresar a la sangre. Y si la persona no tiene hierro, no va a poder sintetizar adecuadamente eritrocitos. Y tú pensarás, Brigitte, ¿por qué esta anemia por inflamación crónica no es una anemia microcítica si no me está permitiendo ingresar hierro? Hay dos fases de la anemia por inflamación crónica. Hay una fase que es una anemia microcítica, y hay una segunda fase que es una anemia normocítica, ¿ok? Puede ser tanto las dos, pero la que más preguntan de anemia por inflamación crónica es la anemia normocítica, ¿ok? Es lo más característico. Luego está la anemia por enfermedad crónica, enfermedad renal crónica, que es cuando el riñón deja de cumplir sus importantes funciones, como por ejemplo el producir orina. Eso significa enfermedad o insuficiencia, insuficiencia renal, por ejemplo. Insuficiencia, cuando tú lo escuches en el Hospital María, quiere decir que un órgano está insuficiente o es incapaz de cumplir sus principales funciones. ¿Cuál es la principal función del riñón? Eliminar orinas. Si la persona deja de orinar bien, insuficiencia renal. Así de simple. Si tu corazón deja de bombear sangre adecuadamente a tus tejidos, insuficiencia cardíaca. Si tu hígado deja de producir proteínas, insuficiencia hepática. Y así. Entonces, la insuficiencia renal crónica es cuando el riñón deja de cumplir sus principales funciones, pero no solo es la producción de orina. ¿Te acuerdas que también producía? La eritropoyetina. Entonces, si deja de producir la eritropoyetina, estamos hablando de una enfermedad renal crónica, va a dejar de estimular a la médula ósea para producir eritrocitos. Entonces, ¿los eritrocitos tienen hemoglobina para sintetizarse? Pues sí. Entonces, ¿van a ser eritrocitos microcíticos? No, van a ser eritrocitos normocíticos. El tema es que son poquitos eritrocitos, o sea, hay anemia, porque no hay el adecuado estímulo para producirlos en abundancia.
¿Ya? Entonces, esos son los 3 tipos, María, de anemia no hemolítica, que es un tipo de anemia normocítica, y estos de acá son A o hiporregenerativas. ¿Por qué? Porque la médula ósea no puede producir adecuadamente esos eritrocitos. Ahora, como te comenté, dentro de las anemias normocíticas hay las anemias hemolíticas, uy, estas de acá, hemolíticas, pero por lo contrario, como son hemolíticas, no van a ser hipo ni A regenerativas, van a ser hiperregenerativas. ¿Qué quiere decir eso? Como ya te lo expliqué hace un momento, en la sangre los eritrocitos se comienzan a romper. La médula ósea intenta compensar esto aumentando los reticulocitos, los eritrocitos jóvenes. Entonces, ¿se están regenerando eritrocitos? Sí, es hiperregenerativa. ¿Cuál es el tema acá? Que los eritrocitos están muriendo en sangre, se están hemolizando, hemólisis. ¿Qué tipos de anemia hemolítica tenemos? Tenemos anemias hemolíticas por defecto intrínseco y por defecto extrínseco. Por defecto intrínseco quiere decir que el eritrocito tiene algo en su estructura que lo hace susceptible a romperse, a lisarse, a morirse, a hemolizarse. Por ejemplo, puede ser una proteína de su membrana. Por ejemplo, puede ser su forma. Pueden ser eritrocitos de esta forma. Eritrocitos con forma de semiluna. Se llaman eritrocitos falciformes. A la anemia en la que hay eritrocitos falciformes con forma de una hoz o con forma de una semiluna, se llama anemia falciforme. ¿Y por qué tienen esa forma de semiluna? Porque su hemoglobina no se llama hemoglobina A1, como es la hemoglobina de un adulto normal, sano, sino se llama hemoglobina S. Hemoglobina S quiere decir hemoglobina S strange, o sea, hemoglobina extraña. ¿Ya? Eso quiere decir por defecto intrínseco. Hay algo dentro de la célula que lo hace susceptible a morirse. ¿Y por qué un eritrocito con forma de semiluna se moriría? O sea, ¿qué tiene de malo? Pasa que cuando este eritrocito en forma de semiluna atraviesa los vasos sanguíneos, se puede, por su forma, se puede atorar, puede obstruir un vasito sanguíneo, muy chiquitito, ¿ok? Y evita que llegue la sangrecita a los tejidos. Ya, eso es un tipo de anemia hemolítica. Pero ahora vemos otro tipo de anemia hemolítica, por defecto intrínseco, o sea, el eritrocito está chévere, ¿ah? Se sintetizó chévere por la médula ósea, pero hay algo fuera del eritrocito que lo está atacando y está haciendo que se lise, que se muera. Por eso se llama extrínseco, está fuera el daño. Pueden ser autoanticuerpos, o sea, puede ser una enfermedad autoinmune. Mi sistema inmune puede producir autoanticuerpos contra este eritrocito. Otra lesión es que, por ejemplo, en el corazón hay algunas personas que tienen una válvula protésica, o sea, una válvula cardíaca que no es tejido cardíaco, sino es una válvula protésica como de metal. Entonces, esa válvula, cuando pasan por ahí los eritrocitos, genera lesión a estos eritrocitos. Y los eritrocitos, pues, se dañan en su pared. Esos eritrocitos que están dañados en su pared ahora van a tener como una forma puntiaguda, ¿no? Porque ahí es donde se han lesionado, ¿no? Estas partes en las que el eritrocito está como si le hubiesen dado mordidas, es donde se ha lesionado, donde se ha golpeado con ese metal, ¿ok? Ahí está esa lesión del golpe con el metal. A estos eritrocitos se les llama esquistocitos. Esquistocitos, ¿ya? Células puntiagudas. O simplemente pueden pasar y lisarse, ¿ya? Entonces, este es un defecto extrínseco. Hasta ahí, María, ¿todo claro? ¿Podrías explicar lo último, por favor, de los esquistocitos? Sí, claro. Ya. Uy, ya. Entonces, como te decía, a veces en el corazón
ocurren daños en las válvulas, como ya lo vimos, ¿no? En clases pasadas, hay valvulopatías, estenosis, engrosamientos, insuficiencia. Entonces, cuando esa válvula ya no funciona para nada, o sea, es una insuficiencia valvular, esa válvula se tiene que cambiar por una válvula de metal, una válvula artificial, protésica. Entonces, esa válvula, como es de metal, hace que los eritrocitos, cuando pasen por esa válvula, sean susceptibles a golpearse con ese metal y esos golpes se dejan acá, mira, en estos puntos, como si le hubiesen dado mordidas al eritrocito, ya son esos golpes al pasar por la válvula. Y a esos eritrocitos que tienen esos golpes y que adquieren esas partes más puntiagudas, se llaman esquistocitos. Ahí vamos a buscar una foto. O de repente por acá tengo una foto. Aquí está. Estos de acá. ¿Ves estas concavidades que se han formado como por mordedura? Y estas partes más puntiagudas, ya, esos son los esquistocitos. Y vemos por ahí que algunos se han roto, entonces eso está generando la anemia. ¿Ok? Sí, gracias. Ya, genial, no te preocupes. Ahora, para finalizar, vamos a ver a las anemias macrocíticas, o sea, eritrocitos grandes, que son arregenerativas. O sea, anemias en las cuales la médula ósea no puede sintetizar bien eritrocitos, por eso es que es arregenerativa, no sintetiza más eritrocitos jóvenes, no puede sintetizar bien eritrocitos, pero además de que no sintetiza bien los eritrocitos, estos van a ser grandes, macros, grandes. Acá, por ejemplo, estamos viendo un eritrocito grandote. Ahora vamos a ver la imagen por acá. Mira, aquí estamos viendo eritrocitos bien, bien grandes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Cuando los eritrocitos se tornan grandotes. Cuando hay un daño en su ADN. Entonces, al haber un daño en el ADN, se generan las anemias megaloblásticas, los eritrocitos gigantes. Pero hay ocasiones en las cuales es un eritrocito grande, sí, pero no es por daño en el ADN, sino es por daño en otro órgano. En ese caso se llamará no megaloblástica. ¿Qué órganos se pueden dañar e impedir la síntesis de un eritrocito normal y hacerlo grandote? Macrocítico, pero no megaloblástico, daño en el hígado por una cirrosis alcohólica, por ejemplo. O sea, que el hígado se dañe porque la persona consume mucho alcohol. Y segundo, por una alteración en la tiroides, por un hipotiroidismo, que la tiroides deje de funcionar adecuadamente. ¿Ya? Terminamos entonces las no megaloblásticas y pasamos a las megaloblásticas, ahora sí. Dentro de las megaloblásticas, como te dije, es por daño en el ADN. Para que el ADN se sintetice, necesitamos vitaminas. La vitamina B12, la vitamina B9. ¿Qué vitamina B12 necesitamos? Perdón, ¿para qué necesitamos la vitamina B12? Para esto de acá, para que se cumpla el ciclo del folato. El ciclo del folato es el ciclo del tetrahidrofolato. Es muy importante para que el ADN se sintetice. Ya son como cofactores, o sea, ayudan a que el ADN se sintetice. ¿Ok? Y se formen, obviamente, más células, ¿no? Porque como tú sabes, dentro de la replicación celular, una célula está acá, su ADN está bonito, entonces, para que se forme otra célula a partir de ella, el ADN se tiene que duplicar, ¿cierto? Se tiene que transcribir, ¿ya? Perdón, se tiene que duplicar. Entonces, este tetrahidrofolato, para que cumpla su ciclo, necesita acá, como ves, la vitamina B12. Esta vitamina B12 lo que va a hacer es agarrar a la metionina y transformarla en homocisteína. Mucha atención acá porque aquí está la clave de todo. También hay una vitamina B9. La vitamina B9 es el folato. ¿Ok? La vitamina B9 estaría acá, ¿ya? Permitiendo la síntesis del tetrahidrofolato. No está acá, no tiene que ver con la metionina. Entonces, en conclusión, la vitamina B9 tiene que ver con el folato. La vitamina B12 tiene que ver con el folato y con la metionina.
Entonces, si hay una alteración en la vitamina B12, o sea, disminuye la vitamina B12, la metionina no se va a degradar, o mejor dicho, no me va a dar homocisteína, ¿ok? No se va a transformar en homocisteína. Por lo tanto, si la metionina no se transforma en homocisteína, la metionina va a aumentar y la homocisteína va a disminuir. Y acá vemos también cómo ocurre con el ácido metilmalónico. La vitamina B12 agarra al ácido metilmalónico, lo transforma en metilmalónico enzima A, y este metilmalónico enzima A en coenzima A. Entonces, si hay una deficiencia de vitamina B12, el metilmalónico enzima A va a aumentar y el succinil enzima A va a disminuir. El ácido metilmalónico va a aumentar. ¿Por qué? Porque la enzima, o mejor dicho, la vitamina, ya no está cumpliendo su función de transformarlo. Si ya no lo transforma en succinil, obviamente ya no va a haber succinil y metilmalonil se va a quedar presente, aumentado. ¿Qué causa el déficit de vitamina B12? La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune, María, es una enfermedad autoinmune, eso memorízalo, en la cual se atacan a las células del estómago que producen la vitamina B12. También el síndrome de mala absorción es cuando en el intestino no se pueden absorber las vitaminas. Por más vitamina que la persona ingiera, no la absorbe. El veganismo es cuando la persona consume únicamente vegetales. Y recuerda que en las carnes está principalmente la B12, la B9. La gastrectomía es cuando se extirpa el estómago. Y el estómago es el que produce, con sus células, la vitamina B12. Por lo tanto, si no tengo estómago, no tengo quien produzca B12. ¿Cómo voy a sintetizar el ADN de mis eritrocitos? Difilobotrium latum es un parásito que se deposita o que habita en el ilion terminal. El ilion terminal es donde la vitamina B12 se absorbe, o sea, donde va a entrar hacia las sangre. Entonces, si Difilobotrium latum está en el ilion terminal, o sea, está habitando ahí, no va a permitir que la vitamina se absorba, ¿ok? Porque ahí está gobernando el parásito. Y la demanda se refiere a que sea una mujer gestante, que necesita mucha más vitamina, entonces la poca vitamina que hay no les basta para producir eritrocitos adecuadamente. Ya, eso es por la vitamina B12 y aquí está por parte de la vitamina B9. La vitamina B9 se altera cuando hay malnutrición, cuando la persona no se nutre adecuadamente, mala absorción, particularmente del yeyuno, recuerda que la vitamina B9 se absorbe en el yeyuno, y finalmente medicamentos, ¿no? Medicamentos que inhiban el ciclo del folato. ¿Qué me genera una anemia megaloblástica? Primero, esto de acá, que estás viendo, son eritrocitos de diferentes tamaños. Cuando hay eritrocitos que no son iguales, iguales quiere decir iso, a eso se le llama anisocitosis. Cito viene de célula, iso viene de iguales, no hay. No hay células de tamaño igual, anisocitosis. Acá vemos también ruptura de los eritrocitos, porque como son grandes, cuando pasan a través de los vasos sanguíneos, se lesionan. Acá vemos anillos alrededor de los, o dentro, mejor dicho, dentro de los eritrocitos. Acá vemos algunas inclusiones citoplasmáticas dentro de los eritrocitos. Y esto es lo más importante. Cuando tú veas leucocitos hipersegmentados que acompañan a los eritrocitos, eso de hecho es una anemia megaloblástica. ¿Por qué es eso? Porque no solo el ADN está en los eritrocitos, el ADN también está en las otras células, en los leucocitos. Entonces, si el ADN de un leucocito está sintetizado mal, también el leucocito se va a hacer más grande. ¿Cómo se hace más grande? Su núcleo se hace más grande. El leucocito, este de acá, este es un neutrófilo, solo debería tener un núcleo así, trilobulado, o sea, solo 3 lóbulos, 3 partes. Pero este, mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lóbulos. O sea, es un neutrófilo multilobulado. Cuando veo yo neutrófilos multilobulados, eso me habla de que ya estoy en un daño de ADN, anemia megaloblástica.
¿Ya? Bien. Entonces, ahora vamos a pasar con las preguntas. Mira esta pregunta de acá. Dice, un hombre de 75 años acude al médico por presentar antecedentes de 2 meses de debilidad difusa y hormigueo en brazos y piernas. El examen neurológico muestra debilidad de todos los músculos de las extremidades inferiores. Los reflejos tendinosos profundos de la rodilla aumentan, o sea, hay daño neurológico. Los sentidos de vibración, posición están disminuidos, daño neurológico. En su hemograma tiene anemia leve. Recuerda eso también. Cuando tú ves una anemia de, perdón. Cuando tú ves una anemia hasta 10 de hemoglobina, se dice que es una anemia leve. Cuando ves una anemia de 10 a 8 es una anemia moderada. Y de 8 a 6 es una anemia severa. ¿Ok? El volumen corpuscular medio es 107. Lo normal es de 100. Entonces, ¿qué tipo de anemia sería? De acuerdo al volumen corpuscular medio, María. Sería normocítica. Excelente, es macrocítica, muy bien. Entonces, como es macrocítica, yo digo, es una anemia macrocítica por culpa de una síntesis dañina del ADN, o sea, es megaloblástica, o es una anemia que no tiene nada que ver con el ADN, o sea, es no megaloblástica. Entonces, para saber si es no megaloblástica, lo que tengo que hacer es ver si hay daño en el hígado. Y si veo que hay daño en el hígado, diré, ok, es una anemia no megaloblástica. Si veo que hay daño en la tiroides, entonces veré que también es una anemia no megaloblástica. Pero si no me menciona de ningún daño ni en el hígado ni en la tiroides, entonces sería una anemia megaloblástica. Para que sea una anemia megaloblástica, tengo que ver dónde está la lesión, o qué está alterado, por dicho. Si es la vitamina B9 o es la vitamina B12. ¿Cómo saber esto? De acuerdo a la clínica del paciente. Recuerda que la vitamina B12, como ves acá, la vitamina B12 me sirve para transformar el ácido metilmalónico en metilmalónico-enzima A y en succinilcoenzima A. El succinilcoenzima A es muy importante para sintetizar la mielina. ¿Sí? La mielina. ¿Y dónde está la mielina? En las neuronas. Entonces, si necesito que las neuronas tengan mielina para funcionar bien, si la vitamina B12 no está presente, no tengo succinilcoenzima A, no se sintetiza adecuadamente la mielina. Por lo tanto, esto, como te dice acá, que tiene debilidad, hormigueo, reflejos tendinosos, vibración, todo alterado, quiere decir que hay daño neurológico. Y si hay daño neurológico, ¿a qué alteración me indica? Alteración de la vitamina B12. Y si es una alteración de la vitamina B12, ¿qué está alterado? Está alterado el ácido metilmalónico, el succinilcoenzima A. Y acá te pregunto, la metionina también está alterada, por supuesto, como vimos acá. Pero acá te preguntan, ¿qué es lo más probable que esté elevado? ¿Qué debería estar elevado por daño en la vitamina B12? El ácido metilmalónico. Porque como recordarás, el ácido metilmalónico debía transformarse en metilmalónico-enzima A y este en succinil. Si ya no hay función de la vitamina B12, ahora el ácido metilmalónico está aumentado. Muy bien. Esto ya lo vimos en la clase pasada, me parece. No, esto no lo vimos. Ya vamos a hacer un recuento, mira. La capacidad total de unión de hierro aumenta en la anemia por déficit de hierro. María, ¿te acuerdas qué era la capacidad total de unión de hierro? Capacidad total de unión, capacidad total de fijación al hierro. Lo habíamos comentado en la clase pasada. No me acuerdo como tal el significado, pero recordaba que en el caso de la anemia ferropénica, me parece que ese valor aumentaba, se había aumentado a diferencia de la saturación del hierro. Me parece. Excelente. Me alegra que sepas eso porque eso te va a venir en tu examen. Como recordarás, la ferritina es el almacén de hierro. Entonces, en una anemia por déficit de hierro, obviamente el almacén
también está consumido, estaría abajo. La transferrina es lo que transporta el hierro. Y obviamente, si yo tengo poquito hierro unido a la transferrina, voy a tener mayor capacidad para unirme a más hierros. Pero por mayor capacidad que tenga, no hay hierro. Entonces, la capacidad total va a estar aumentada. En cambio, la ST, que es la saturación de transferrina, va a estar aumentada. Perdón, disminuida. Porque hay poquito hierro unido a la transferrina. O sea, la transferrina está muy poco saturada. Muy bien, eso quiere decir. Entonces, la capacidad total de unión del hierro aumenta. Los niveles séricos de hierro obviamente están disminuidos en una anemia por déficit de hierro. ¿Cuál de los siguientes pacientes tiene menor riesgo de sufrir deficiencia de hierro? Menor riesgo. Un paciente de 60 años con heces hemopositivas, o sea, un paciente que está defecando con sangre, que está perdiendo hierro a través de las heces, sí. Una mujer premenopáusica asintomática, a ver, lo vamos a ver en un momento. Paciente con úlcera péptica que toma grandes dosis de antiácidos orales. Una úlcera, como lo vimos la clase pasada, es como una herida de un órgano, pero es una herida profunda. ¿Ok? En cambio, una erosión es como un raspón. Una úlcera es como una lesión profunda. Entonces, obviamente, una lesión sangra, entonces por ahí pierdo hierro. Una paciente embarazada que consume una dieta vegana, esto es dramático, ¿no? Justo cuando hay gestación, necesito más eritrocitos, más sangrecita para dar al bebito, al feto. Entonces, una paciente mujer que no consume nada de hierro, no consume carnes, está exponiéndose a tener una anemia profunda, ¿no? Una anemia marcada. Entonces, acá obviamente va a haber anemia. Ahora, me causa curiosidad en la premenopausia. Una mujer premenopáusica asintomática. Menor riesgo. La verdad, esto tendría que investigarlo porque no tengo claro cuál es la diferencia entre la pre y posmenopausia con respecto a la anemia. Ok, tendría que investigarlo. Pero bueno, acá marcan como respuesta la posmenopausia, ¿no? Por algo será, hay que investigarlo. Debe haber algo que pase después de la menopausia que haga que uno tenga menor déficit de hierro. Ujú. Ah, ya entendí, es algo obvio. Es la menstruación. Las posmenopáusicas ya no menstruan, ¿no? Después de los 55 años ya no hay menstruación, eso es después de la menopausia. La menopausia es de los 45 a los 55 años. Entonces, si ya no hay menstruación, ya no hay pérdida de sangre, pérdida de hierro a través del sangrado, ¿no? En cambio, una premenopáusica todavía tiene menstruación. Bien. La pica es una manifestación de anemia ferropénica con el consumo de sustancias alimentarias, claro. Lo que vimos la vez pasada, ¿no? Personas que tienen anemia por déficit de hierro, que quieren comer pelo, tierra, arena. La variación en la forma de los glóbulos rojos que se observa en anemia por déficit de hierro se conoce como poiquilocitosis. Ya, eso también lo debes de saber, María. Anisocitosis es tener eritrocitos chiquitos con eritrocitos grandes y otros medianos y otros más chiquitos, así. Eso es anisocitosis. En cambio, poiquilocitosis es, tengo un eritrocito ovalado, tengo otro circular, tengo un eritrocito, un esquistocito, tengo un eritrocito en forma de semiluna, o sea, eritrocitos de diferentes formas es poiquilocitosis, ¿ok? Diferentes poiquilos, no igual tamaño a anisocitosis. ¿La anemia por déficit de hierro es el tipo más común? Sí, es lo más común. ¿Por qué? Porque la anemia por déficit de hierro, la causa más frecuente es porque no haya una buena dieta, no haya una adecuada nutrición. Y lamentablemente, actualmente en el mundo, la nutrición de la población no es adecuada. Y no lo digo por la comida chatarra, sino por las condiciones de pobreza de lamentablemente muchos países
donde es más frecuente ver esta anemia por déficit de hierro. Luego son hallazgos comunes en un frotis de sangre periférica en anemia por déficit de hierro. Como hemos visto, si son eritrocitos chiquitos, muy probablemente sean eritrocitos de color bajo, hipocrómicos. Si son eritrocitos normocíticos, muy probablemente su color sea normal, normocrómicos. Si son eritrocitos grandes, muy probablemente su color sea intenso, hipercrómicos. ¿Sí? Microcítico, hipocrómico, normocítico, normocrómico, macrocítico, hipercrómicos. La variación en el tamaño de los glóbulos rojos que se observa en la deficiencia de hierro se conoce como anisocitosis. Mira, acá este caso clínico, justo de lo que tú me habías comentado. Mujer de 31 años acude a la consulta por astenia progresiva y mareos. Síntomas de anemia. Tiene una dieta vegana, o sea, no consume carnes, no consume hierro. Tampoco vitamina B12, B9. Desde hace 6 meses, la menarquia se produjo a los 14 años y la menstruación se produce cada 28 días. Entonces es una mujer que está menstruando que puede tener anemia por déficit de hierro. Los antecedentes familiares no son concluyentes. La temperatura es de 36.4, no tiene fiebre, pulso está en 90, respiración es de 14, la presión está normal, la exploración física hay palidez, signo de anemia, revela un nivel de hemoglobina de 10.3, es una anemia leve. Entonces, ¿cuál es lo más probable en este paciente? Como te comenté, si la dieta es vegana, es muy probable que tenga un déficit de hierro, porque el hierro está en las carnes principalmente, que tenga un déficit de B12, porque la B12 está en las carnes, y de B9. Como te comenté, lamentablemente, déficit nutricional o de repente una persona que está haciendo una dieta estricta, qué sé yo. La cuestión es que hay que ver las alteraciones que tiene. ¿El hierro estaría normal? No, descartamos. ¿El hierro estaría alto? No, descartamos. ¿El hierro está bajo? Sí. ¿La capacidad total de fijación del hierro es alta? Sí, ¿no? Como tú bien lo sabes. La ferritina y la hemoglobina está bajo. El volumen corpuscular medio está bajo porque son eritrocitos más chiquitos. Neutrófilos hiperpigmentados ausentes. O sea, te está diciendo que no es una anemia por déficit de B2. Todo le están llevando a que es una anemia por déficit de hierro. Y el folato, o sea, la vitamina B9, es normal. O sea, no es una anemia por déficit de hierro, no es una anemia, perdón, no es una anemia por déficit de B12 ni de B9, sino es una anemia por déficit de hierro. Entonces, desde ahí, María, todo entendido. Sí, Brigitte, entendido. Ya, genial, me alegro. Igual, por favor, sigues repasando full anemia, porque es un tema así que te van a preguntar, pero de todo, de todo. Ya, entonces, vamos a continuar.